Eh, Ahí sí. Entonces, partiendo de la base que esta formación se relaciona con el trabajo y que la idea es que la educación siempre tiene como finalidad, o sea, siempre debe apoyar a las personas a que puedan insertarse en la sociedad, que puedan insertarse en el trabajo, que puedan tener progresión académica, que puedan tener una relación humana sana, que puedan interactuar con otros, interactuar con la naturaleza. Es decir, que la realidad y la educación deben estar unidas. No pueden andar una por un lado y otra por el otro, ¿no? Entonces, si nosotros en la vida tenemos que lograr resultados, la educación tiene que estar basada en resultados. Y por eso se cambia a este modelo que se basa en resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, identificamos qué necesidades tienen las personas para aprender. Efectivamente, todos sus residentes, no importa de la especialidad que sean, están guiados por un programa de las diferentes universidades nacionales. Pero eso no significa que ustedes como docentes no puedan ir innovando y no puedan ir vinculando lo que hacen sus alumnos, sus residentes, con lo que ellos deberían aprender para poderlo hacer, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros, para poder entender el trabajo, pues existe una nueva lógica que es que debemos estandarizar el trabajo para poder entender de qué se trata. Y esa estandarización primero empezó en los procesos. Por eso que ustedes conocen las normas ISO, la Joint Commission, las normas de la ONU o las normas de la Organización Mundial de la Salud, etcétera, que son realmente productos que explican cómo la gente debe, cómo los procesos deben desarrollarse. Bueno, el problema es que siempre se dirigió esto a los procesos y no a las personas que hacen los procesos. Y eso es lo que nosotros trabajamos actualmente. ¿Cuáles son los estándares Desempeño. que realmente nos ayudan a nosotros a desarrollar actividades y nos dicen con qué calidad debemos trabajar en el desempeño, ¿no? Entonces, por esa razón, lo primero que hicimos nosotros fue explicar qué era la formación basada en competencia y cuáles eran los grandes cambios que habían en términos de educación, qué opinaba la UNESCO, qué opinan los diferentes organismos, etcétera, y decidimos que esto había que verlo en relación a los estándares. Entonces les voy a compartir acá este, lo que veníamos trabajando y la actividad que ustedes deben desarrollar para hacer nuestro programa. Les voy a poner la página que dice cómo Presentación. se hace un programa de formación, ya sea para un cursito, ya sea para una carrera completa, ya sea para diferentes cosas, ¿no? Lo O para primero que abordar nosotros, sus programas, Rosy, ¿no? perdón, Para, para abordar sus programas con actividades que permitan ese vínculo entre lo que se está aprendiendo y el hacer, la exacto, práctica. Ujú. exacto. Por esa razón trabajamos a partir de resultados, ¿no? Pero ¿de dónde sacamos los resultados? Los sacamos de los estándares de competencia. Y aquí tenemos uno, que es realizar la canulación intravenosa y esa es la función, es decir, eso es lo que hace el médico, ¿no? Y para poder
realizar esto, hay una serie de criterios de calidad que están descritos acá y esos criterios de calidad nos permiten a nosotros relacionarnos con los sistemas. Esta es una educación que lo más importante es crear un pensamiento crítico y un pensamiento sistémico, que podamos Ponlo un hacer poquito nosotros más grande, relaciones. Rosy. Agrándalo un poco, Rosy. Ok. Entonces, bueno, de estos estándares tenemos muchos y este estándar dice cómo tienes que trabajar. Aquí dice, vas a trabajar en forma segura en todo momento, de acuerdo con la legislación, las directrices, las políticas, los procedimientos y los protocolos. Como ustedes se fijan, esta es una función técnica. Sin embargo, cuando uno hace una función técnica, también tiene que cumplir con aspectos organizacionales y como por ejemplo pedir el consentimiento informado, aplicar todas las precauciones que existen en los estándares para el control de infecciones. Todo eso es el manejo organizacional. Y también vemos, aquí creo que no alcancé a ponerlo en este ejemplo, pero también vemos que estos estándares tienen una parte que habla de cómo nosotros nos relacionamos. Si trabajamos en equipo, si tenemos que informar a alguien, si tenemos que registrar los resultados. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando con Luis, y Luis es un geriatra y él está haciendo una investigación. Entonces, hay un estándar que habla de cómo nosotros tenemos que hacer los procesos de este trabajo con imágenes, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Y hay cosas que nosotros tenemos que registrar. Los resultados los vamos registrando, ¿ok? Entonces, ese tipo de estándares nos va diciendo el desempeño que nosotros tenemos que, eh, cómo tenemos que trabajar, con qué calidad, en qué documentos nos basamos, cómo hacemos las cosas para cumplir, que todo el mundo nos comprenda, cómo trabajamos con otros para que los resultados sean realmente beneficiosos para todos, ¿no? Y que logremos lo que queremos lograr, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí un estándar de competencia técnico que, le, que sea más relacionado con lo que está haciendo Luis ahora. Ajá, turum, tutum. Ay, vas a dar arribita ultrasonido. Es que quiero ver por Sí, ejemplo, tenemos este que es interpretar ultrasonidos, sí, ¿no? sí. Cómo realizar, interpretar e informar sobre los exámenes de ultrasonido. Entonces, esta es una función. El estándar va a describir el trabajo. Este estándar es un estándar inglés, ¿no? Entonces te dice de qué se trata y quiénes van a ser los usuarios de esto, ¿no? Y luego te va a decir los criterios. Cuando usted haga Cuando usted realice, interprete o informe sobre exámenes de ultrasonido, la primera acción de calidad es aplicar las precauciones estándares y otras medidas de salud y seguridad adecuadas para la prevención y el control de infecciones. Como ven ustedes, el otro que era de poner cánulas también empezaba igual, ¿no? Asegurarse de que la persona y el personal hayan realizado todos los preparativos necesarios antes de iniciar este procedimiento. Comprobar y preparar el equipo necesario para realizar el examen solicitado. Fíjense cómo les va diciendo todos los elementos críticos que debe cumplir para poder llevar a cabo el examen, después para poder analizarlo y ver qué resultado tiene, y después para poder informar a otros médicos e informar al paciente de cómo salió el examen. ¿Cuáles son los aspectos que encontrar? Entonces, tomando esto como base, es que nosotros redactamos resultados de aprendizaje. Y cuando no tenemos resultados, lo que hacemos es nosotros
diseñar los resultados, describiendo cómo es que trabajamos. Y les voy a mostrar un ejemplo que hizo un compañero de ustedes, que es muy interesante en términos de el trabajo que él hace, ¿no? A ver, ayer era 24, ¿no? Sí. Ah, no, pero estos son sus resultados de aprendizaje. Tiene que ser algo que criterio de desempeño. Esta Sí, aquí. hay de cierre, ¿ah? Aquí está. Fíjense cómo lo que él hizo fue, que todos están haciendo, es organizar el estándar de acuerdo a si el criterio es algo organizacional, si el criterio es algo técnico o si el criterio se refiere a cosas más transversales, ¿no? Como por ejemplo respetar los derechos y deseos del paciente relacionados con su consentimiento, privacidad, creencias y dignidad, ¿no? Entonces, de ahí empezó a sacar los resultados de aprendizaje. Pero este es un estándar que existe. Este ya lo hemos visto, evaluar el estado de salud de un paciente, ¿no? De una persona. Pero él no encontró otros estándares que necesita. Y por lo tanto, él diseñó los criterios, ¿no? Entonces, evaluación de la fisiología del envejecimiento. ¿Por qué? Porque me explicaba que cuando nosotros vamos avanzando en edad, pues, también nuestros músculos, nuestros órganos, todo nuestro cuerpo, pues va cambiando fisiológicamente, ¿no? Entonces, la edad influye en las características que tenemos en el organismo y en nuestros diferentes órganos y sistemas, ¿no? Entonces, va redactando los criterios, esto los vamos a revisar, pero después redactó los resultados de aprendizaje. Es decir, si no existe un estándar de competencia, nosotros podemos crear uno. ¿Por qué? Porque nos vamos a preguntar qué es lo que hace la persona, ¿no? Entonces, lo primero que hace es detectar factores de riesgo en el paciente mayor, como fragilidad, caídas o dependencias funcionales, con base en las escalas de valoración geriátrica ya establecidas. Fíjense cómo les dice, ¿qué vas a hacer y en qué te vas a basar? Y así es como vamos nosotros ordenando la información para sacar resultados de aprendizaje. ¿Por qué razón? Por la lámina que yo les mostraba. Cada vez que hagamos un programa, en lugar de empezar por temas y objetivos que son los contenidos de un programa, nosotros vamos a empezar por los resultados. Y lo que les vamos a enseñar a nuestros alumnos es el método de aprendizaje. Lo que transferimos es un método para que se pueda aprender. Les enseñamos a cómo relacionar su trabajo con la realidad, cómo vincular la teoría con la práctica, ¿no? Entonces, el resultado de aprendizaje indica qué es lo que tiene que hacer la persona. Después, para poder evaluar si la persona logró ese resultado, establecemos los criterios de evaluación. Y después, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué tengo que hacer yo, como maestro? ¿Qué tengo que hacer para que la persona pueda lograr el resultado? Nuestra función como docentes es facilitar que los aprendices puedan lograr los resultados, siempre. Y los criterios de evaluación los vamos tomando en cuenta porque es lo que nos permite evaluar la aplicación de lo aprendido. Nosotros no evaluamos la memoria, no evaluamos el saber por el saber. Evaluamos la aplicación del saber en un hacer concreto, ¿no? Eso no significa, ojo con esto, porque mucha gente piensa que cuando hablamos de formación basada en competencia, es una formación práctica, ¿no? Que es para que casi que para los obreros puedan hacer las cosas, ¿no? Pero eso no es real. La formación basada en competencia, pues un doctorado y un postdoctorado
pueden estar perfectamente relacionados. Y en los países desarrollados, por ejemplo, las investigaciones que están haciendo en el caso de medicina, yo les he contado el ejemplo a ustedes el ejemplo de Holanda, ¿no? Y Noruega, que han trabajado directamente probando cómo la formación basada en competencia les permite a los médicos aprender, desarrollar tres tipos de competencias diferentes que en la vida real están articuladas, ¿no? Que es la parte técnica, la parte organizacional y la parte humana. Estas gentes hicieron sus investigaciones con obstetricia, pediatría y ginecología, ¿no? Y la Universidad Tecnológica de Sydney, la Universidad de Harvard y Oxford han desarrollado una serie de elementos para poder desarrollar las competencias de los médicos. De hecho, ayer estaba revisando un estándar australiano que me envió uno de los colegas sobre toda la situación perioperatoria, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esa situación, ¿no? Entonces, es cómo esto va relacionando cada vez más la importancia que tiene el saber, el desarrollar todas las capacidades que se requieren. ¿Por qué están todas las capacidades? Y no solamente la parte, el aspecto técnico de la medicina. Porque uno de los grandes avances en la educación y el personaje que ha impulsado esto es un filósofo francés que se llama Edgar Morin, es el descubrimiento de que las disciplinas deben articularse, que la enseñanza en todos los niveles, pero sobre todo en el nivel superior, debe ser una enseñanza multidisciplinaria, ¿no? Que exista que aprendan de diferentes disciplinas, porque en la realidad te encuentras con eso, ¿no? Entonces, en esas lógicas que trabajamos los programas. Por lo tanto, después siempre nos vamos preguntando, ¿con qué estrategia voy a enseñar para que se logre el resultado? Con esta estrategia, ¿qué técnicas didácticas puedo utilizar para que se logre el resultado? ¿Con qué instrumentos de evaluación, qué tipo de estrategia de evaluación voy a usar para que se verificar el logro del resultado? Y finalmente ponemos los ejes de contenido. Si ustedes han desarrollado programas, se darán cuenta que siempre ponemos primero los contenidos. Cuando hacemos el eje temático, de ahí partimos para poder hacer lo demás. Aquí es totalmente al revés. Partimos de los resultados de aprendizaje y vemos qué es lo que tenemos que aprender. ¿Y por qué les decía que la medicina y todas las carreras están ahora trabajando en la interdisciplinariedad y basándose en competencias? Porque antes se pensaba que no, que si nosotros trabajábamos por competencia, no les enseñábamos nociones, teorías, técnicas, fórmulas, etcétera, ¿no? Y eso no es verdad. Al contrario, se enseñan técnicas, valores, conceptos, nociones, nuevas ideas, experiencias y además se integran valores. Y en medicina los valores son muy importantes para tener una calidad en el servicio. ¿No? Preocuparnos nosotros de cuál es el entorno cultural, socioeconómico, religioso, político, etcétera, que tienen nuestros pacientes. Nos permite tener una comunicación. Hay cosas que nosotros no debemos tomar en cuenta cuando hablamos con el paciente, ¿no? Es decir, no podemos discutir con él ni querer que él tenga la misma religión que nosotros o que comparta su ideología con nosotros y no lo atiendo si no es así. Eso no es verdad. Uno tiene que desarrollar todo como debe de ser, ¿no? Es decir, respetando la diversidad, la capacidad de interactuar entre todos juntos, entendiendo que de mi trabajo depende el trabajo de otros y que mi trabajo depende del trabajo de otros. Entonces siempre tenemos una interacción. ¿Qué tengo que enseñar para lograr estos resultados y cómo tengo que enseñar para que los resultados se logren?
Esas son las preguntas que nos vamos haciendo. Por eso, esta transferencia es una transferencia de método, ¿no? Les estoy transfiriendo a ustedes el método del diseño de los programas, para que ustedes puedan además enseñarles a sus alumnos que cuando están estudiando, lo primero que tienen que ver es qué resultado deben lograr y entonces tienen que preguntarse qué tengo que aprender para lograr ese resultado. ¿Por qué razón? Porque recuerden, los alumnos son responsables de su aprendizaje, no los maestros. Los maestros, los tutores, los facilitadores, etcétera, somos responsables de enseñar. Los alumnos son responsables de aprender. Y recuerden que cuando ustedes trabajan con residentes, estos residentes son profesionales, son adultos que ya han trabajado, tienen experiencias, y ya están titulados, ellos ya son profesionales, ¿no? De todos esos elementos los tenemos que tomar en cuenta. Bueno, pasando en esa lógica, sus compañeros, bueno, todo esto es cómo es el proceso, pero sus compañeros, como les mostré hace rato, hicieron estos ejercicios, ¿no? Yo, para que se pudiera ver, porque realmente el que hizo este ejercicio es Yael, que él es anestesiólogo y está haciendo un programa para la anestesiología geriátrica, ¿no? Pero vean todas las hojas que hizo, o sea, se inspiró impresionantemente y trabajó como loco el pobre, pero yo, Inspirado, ¿eh? Estaba no, no, inspirado. es que fue impresionante, le digo, Impresionante, sí. yo ayer que trabajé con él le decía, oye, Yael, pero es que debo disculparme contigo. Yo pensé que no ibas a hacer todo eso, Ya nomás. pero lo hizo. Es Entonces, un diplomado eso. sí. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles fueron los resultados de aprendizaje, ¿no? Lo primero que vamos a ver aquí, acuérdense que el resultado de aprendizaje está compuesto por un enunciado que tiene un resultado crítico, aplicar el marco jurídico, ¿no? Ese es el resultado crítico, aplicar el marco jurídico y una frase evaluativa, que es que lo va a aplicar de acuerdo con el padecimiento del paciente. No va a ser cualquier norma jurídica, es de acuerdo con, ¿no? Estas palabras, como de acuerdo con, considerando, tomando en cuenta, etcétera, se llaman conectores. Cada uno de los resultados de aprendizaje siempre va a tener un conector, ¿no? Entonces, aplicar el marco jurídico administrativo de acuerdo con el padecimiento del paciente. Aquí también podemos poner considerando el padecimiento del paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo vaya a evaluar a esta persona, lo primero, mi primera fuente de información va a ser el padecimiento del paciente. ¿Cuál es el padecimiento de este paciente? ¿Cuál es la enfermedad que tiene? ¿No? Ahí y voy a decir, ah, mira, cualquier padecimiento me obliga a pedir el consentimiento informado. Eso es algo jurídico. Y después, ¿qué otras cosas jurídicas o administrativas o normas nacionales o internacionales me obligan a tener esta relación con el paciente? Por ejemplo, cada una de las cosas, ya dijimos el consentimiento informado, pero ¿qué tal si el paciente, padecimiento del paciente es infeccioso? Como tuvimos la pandemia. Ahí hay una serie de normas que debemos respetar y hay una norma de competencia o un estándar de competencia que es justamente qué tenemos que hacer para el control de infecciones. Y hay una norma internacional de la Organización Mundial de la Salud que también nos dice qué hacer en esos casos. Y hay otro que habla de cómo nos lavamos las manos, ¿no? Entonces, todas esas normas, todos esos,
estándares que existen o las no mexicanas, por ejemplo, que hablan de cómo trabajar con los residentes, etcétera, son, pertenecen a un marco jurídico y nosotros las tenemos que aplicar. Adelante, Luis. Sí, hablando ahorita que hace referencia a los conectores que deben de tener los aprendizajes, ¿realmente como tal existe un listado de, de estos conectores? Por ejemplo, mencionaba usted de acuerdo con, relacionado con. ¿Existen más o esos son los que Sí, unos... existen más y una de las correcciones que ayer, cuando, cuando estaba hablando contigo, me acordé que había una cosa que no les había entregado, que es justamente la ficha técnica de cómo se hacen resultados de aprendizaje, ¿no? Este es la ficha 3 que es la de elaboración. Y una de las cosas que corregí ayer y se las mandé al chat general es justamente los conectores, ¿no? Y les puse aquí los ejemplos, ¿no? Este, en la redacción de los resultados, para unir el resultado crítico con la frase evaluativa, se usan estos, ¿no? Considerando, al igual que asimismo, conforme a, de acuerdo con, de conformidad con, en consonancia con, según, para, tomando en cuenta, ¿no? Tomando en cuenta el estado del paciente, por ejemplo, o tomando en cuenta el resultado del examen, Ah, ok. Ok, ¿no? ya me quedó más claro. Sí. Sí, por ejemplo, si va a ser una, claro, lo que pasa es que tú eres clínico, ¿no? Aquí hay varios que son quirúrgicos, pero por ejemplo, en el caso de los clínicos, ustedes lo que hacen muchas veces es transferir al paciente hacia otra especialidad, ¿no? Entonces, si el resultado es que transfiera al paciente a la especialidad correspondiente, tomando en cuenta los resultados de los exámenes previos. ¿Por qué lo está transfiriendo? Porque el examen, en la historia clínica y los exámenes que le hizo, le indican que él no puede atenderlo, que tiene que haber otro colega con otro tipo de especialidad, ¿no? O que tenemos que trabajar juntos con otra especialidad para poder atender la situación de salud del paciente, ¿no? Por eso vamos usando estos conectores. Ahí está, ¿eh? Entonces, aquí tienen el ejemplo, ¿no? Identificar las condiciones fisiológicas alteradas y condicionadas durante el postoperatorio, considerando el acto quirúrgico, ¿no? Es decir, para poder identificar estas condiciones, van a primero analizar cuál fue el acto quirúrgico que se realizó. ¿Fue un trasplante? ¿O fue una operación de apendicitis? ¿O el viejito se cayó y se quebró la cadera? ¿Qué fue? ¿No? Y cuál fue la condición fisiológica que cambió si se cayó y se rompió la cadera? ¿No? Así, o sea, eso es lo que Ok. van tomando. Ahora, ¿por qué esto se hace genérico? Porque identificar las condiciones fisiológicas pueden ser en diferentes actos quirúrgicos. Lo importante es que cuando yo lo evalúe, me refiera al acto quirúrgico concreto. Y eso es para que esto no se pueda ir actualizando independientemente. Si se cambió la tecnología, ya no te sirve el resultado. No, sí te sirve. Lo adecuas a la nueva tecnología, nada más, ¿no? Entonces, en este caso, el conector fue considerando el acto quirúrgico. Acá dice evaluar los diferentes exámenes radiológicos y de laboratorio para él. ¿Para qué? Este es el conector para hacer un diagnóstico de la insuficiencia renal crónica aguda y síndrome secundario. Esto obviamente lo redactaron nuestros queridos alumnos, porque yo no tengo idea de lo que es eso, pero está bien redactado, ¿verdad? Metodológicamente está bien redactado, ¿no? Entonces está cumpliendo con las condiciones de el resultado de aprendizaje que es acá, ¿no? Pero nosotros, para poder evaluar los diferentes exámenes radiológicos, para ver si la persona logró esto,
tenemos que integrarle los criterios. Contrasta los estudios de gabinete de la evolución clínica del paciente, elabora la nota de evolución del paciente de acuerdo con la norma correspondiente, registra las observaciones clínicas del posoperatorio. Esto es comunicación. Hacer registros y todo eso se refiere a la capacidad de comunicarse, ¿no? Elabora la nota igual, es comunicación. Ustedes piensan, no, pues es técnico. Sí, es técnico, pero para tener el resultado técnico necesitan aprender a registrar y elaborar notas, ¿no? Y evalúa y contrasta los estudios de gabinete y la evolución clínica del paciente. Bueno, eso es absolutamente técnico. Pero se fija que para hacerlo técnico necesitamos saber comunicarnos, registrar, organizar información. Esa es esa es la situación de por qué la educación tiene que basarse en las funciones que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, entonces sigamos con el ejemplo de Yael. Gracias, doctora. No, está bien, Luis. Este, Miren, entonces Yael hizo aquí, no, este no es de Yael, este es de, adelante Luis, este es de Norma. Vamos a ver el de Norma. Fíjense cómo Norma trabajó. Aquí le puse recordar que en el resultado de aprendizaje el verbo va en infinitivo y el criterio de evaluación en indicativo. ¿Ok? Entonces, el resultado de aprendizaje es aplicar las normas, políticas, procedimientos, protocolos, hojas técnicas y materiales que orienten el desarrollo de las actividades. En este caso, el conector fue que orienten. ¿Para qué lo va a aplicar? Lo va a aplicar para desarrollar cualquiera de las actividades de atención al paciente, ¿no? Y entonces aquí es identifica, justifica, no es justificar, es justifica, ¿no? Entonces, identifica las normas, procedimientos y protocolos técnicos correspondientes a la actividad a desarrollar y aquí está relacionando todas estas normas políticas, etcétera, con una actividad concreta. Y después justifica la selección de las normas, procedimientos y protocolos, hojas y técnicas que orientan la ejecución de las actividades, ¿no? Aquí hay una cosa que falta y que puede ser importante para nosotros y la vamos a agregar. Y ustedes vean cuando es necesario ponerlo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de seleccionar normas, procedimientos, políticas, protocolos, etcétera, una cosa que tenemos que hacer siempre es verificar la actualidad de esas herramientas, ¿no? Entonces, confirma o verifica, confirma la actualidad de las políticas, normas, procedimientos, etcétera, seleccionados para responder a la actividad a desarrollar. La ¿Sí? vigencia. Tenemos que confirmar si es la última versión, sobre todo las normas, ¿sí? Y también los procedimientos, porque los procedimientos cambian muchísimo. Entonces, esto de evaluar, esto de verificar, es súper importante en la calidad de la educación. Y eso también lo tenemos que hacer con la bibliografía, sobre todo ustedes. Hay bibliografías, si yo voy a hablar de educación, hay bibliografía que es de los clásicos de la educación. Por ejemplo, si vamos a hablar cuando hablemos de técnicas didácticas, vamos a hablar de técnicas vivenciales para el desarrollo del aprendizaje significativo. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que hablar de Ausubel, de Piaget y de Vygotsky.
¿Por qué? Porque son los tres autores que aunque trabajaron en 1900 y etcétera, etcétera, fueron los que llegaron a la conclusión de que el aprendizaje debe ser significativo, ¿no? Y que es ahí cuando la persona aprende más, cuando ese aprendizaje le da respuestas, se relaciona con un desarrollo próximo, decía Vygotsky, ¿no? Que nosotros las personas siempre tenemos áreas de la zona de desarrollo próximo. Es decir, que contamos con ciertos elementos previos que nos permiten desarrollar un nuevo espacio cognitivo, ¿no? Entonces, claro, ahí vamos a hablar de cosas de autores de 1950, de 1960, etcétera, ¿no? Sin embargo, si ustedes van a hablar de protocolos o de normas para el control de infecciones o de cómo aplicar todos los equipos que les permiten a ustedes trabajar con imágenes, etcétera, tienen que ser los manuales de esos equipos y los procedimientos para utilizarlos tienen que ser totalmente actualizados. No pueden recomendar. Una vez uno de nuestros alumnos recomendaba una forma de anestesia y cuando yo revisé la bibliografía era 1967. Eso no se puede utilizar ya, a no ser que sea la historia de la, ¿no? La historia de la cirugía de la cesárea, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo fue que hicieron la primera cesárea? Sí, pero si voy a decir, enseñarles a hacer cesárea ahora, no puedo, eso no me sirve, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, por eso es importante que verifiques qué tipo de protocolos y de cuándo son, etcétera, ¿no? Aquí nuevamente, eliminar desechos de acuerdo con el protocolo correspondiente. Le marqué el conector para que ustedes vayan viendo cuáles son el tipo de conectores que estamos teniendo, ¿no? Aquí ella puso dos, yo le agregué uno. Entonces, la manera de verificar la calidad es haciendo un análisis al revés de manera vertical. Y digo, a ver, si yo confirmo la actualidad de las políticas, justifico por qué seleccioné estas normas, procedimientos, política, etcétera, y identifico cuál es la que me corresponde de acuerdo a mi actividad, logro aplicar normas, políticas, protocolos, hojas que orienten el desarrollo de la actividad. Sí, ¿por qué? Porque la identifiqué en función de la actividad, justifiqué por qué la seleccioné y además confirmé que fuera actual. Ya no necesita más criterios. Con estos tiene. Pero fíjense cómo lo hice. La pregunta que hice fue que si hacía el criterio 3, el criterio 2 y el criterio uno, lograba el resultado de aplicar normas y procedimientos. ¿Ok? Así voy evaluando la calidad de los resultados, de esta manera. Empiezo por abajo y ahora, recuerden que los criterios de evaluación no se pone el proceso, se pone el documento o hoja técnica o norma o investigación o verificación práctica que yo debo hacer para lograr el resultado. Esa fuente de información que me va a decir cómo trabajar con calidad. Y aquí tenemos fuentes de información. A veces las fuentes de información pueden estar en el resultado crítico, como acá, ¿no? Estos son fuentes de información que me dicen cómo trabajar. Pero fíjense el resultado aquí. Tiene que aplicar todo esto de acuerdo al desarrollo de la actividad. Para poder yo evaluar, tengo que tener la actividad. No puedo evaluarlo en la aplicación de esto si no tengo la actividad. Si yo voy a hacer la eliminación de desechos de acuerdo con el protocolo, mi fuente de información para evaluar es el protocolo.
¿no? Si yo voy a aplicar políticas y plan de acción de equidad, igualdad, diversidad e inclusión en el entorno laboral, tengo que averiguar sobre las políticas, el plan de acción, la diversidad, etcétera. Esas son las fuentes de información, ¿sí? Para mí, para poder yo ver si aplica las políticas, tengo que saber cuáles son. Utilizar un lenguaje dentro del plan de acción de igualdad y diversidad, nuevamente, estos son las fuentes de información. ¿Cuál es eso, no? Fomentar la igualdad, diversidad e inclusión de los participantes, igual. ¿Cuáles son los valores que tienen y cómo hacen esto los participantes? Tomar decisiones basadas en los derechos de la persona. Informar sobre los derechos que intervienen en la toma de decisiones. Respetar los derechos que intervienen en la toma de decisiones. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los derechos de la persona? ¿Y en qué marco? ¿Sí? Aquí dice, informar sobre los derechos que intervienen en la toma de decisiones. Lo tenemos que poner, tenemos que terminar una frase que va a ser, a ver, tomar decisiones basadas en los derechos de la persona, considerando el procedimiento a realizar. ¿Por qué razón? Porque de acuerdo al tipo de procedimiento, al tipo de intervención, cambian los derechos, ¿no? Si yo voy a hacer un examen, lo leí el otro día, lo de radiología y etcétera, ah, tengo que uno de los derechos a respetar es que el espacio sea privado, que la persona no se sienta incómoda, Y ¿no? también las políticas, Rosy, en ese sentido. Claro. Entonces, esos son los aspectos que debemos tomar en cuenta. Entonces, aquí informa, informa a quién, al paciente, a los médicos, a quién, ¿no? Entonces, informa al paciente y al equipo, enfermera, trabajadora social, etcétera, sobre los derechos que intervienen en la toma de decisiones, ¿no? De la toma de decisiones respecto a qué, toma de decisiones respecto al procedimiento que van a hacer, ¿no? Fíjense cómo lo que yo estoy haciendo es completarle las ideas para que quede muy claro qué es lo que tiene que lograr. Otra de las características que tienen estos resultados es que tienen que ser muy claros. ¿Por qué? Porque después cuando evaluemos, la cosa es que el aprendiz o el evaluado en el trabajo tiene que tener muy claro qué se espera de ellos. Y teniéndolo claro, lo va a poder lograr, ¿no? Esa es otra lógica. Por eso es que nosotros no hacemos exámenes. Están absolutamente prohibidos los exámenes sorpresa. El otro día me decía una colega de usted, ay, Rosy, me quedé espantada con eso que dijiste de los exámenes sorpresa, porque yo sí les hago. Le digo, a partir de No, este momento los vas a suspender, ¿no? pues sí. Ok. Identificar los factores de riesgo que pueden afectar en el desenlace del evento anestésico. Una pregunta, Rosy. Dime. Por ejemplo, ahí lo que ya trabajamos, Jorge y yo, ahí me queda la duda porque tendríamos que hacer básicamente como ya él, ¿no? De eh, crear nuestros estándares. Eh, no todos. Yo les decía que el estándar que cada uno necesita es aquel que define la actividad que los diferencia, ¿no? Porque hay una base para ustedes, Ujú. que es lo que hacen todos los anestesiólogos, ¿no? Ajá, sí. Eso es básico.
Pero hay una parte en que ambos se diferencian, incluso con Yael, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el trabajo de Yael porque también es bastante largo. Sí. Esto es el de Yael, ¿no? Aquí él hizo hizo los criterios para poder, perdón, para poder hacer los resultados de aprendizaje. Hay que revisar estos criterios, ¿sí? Porque muchos de los criterios tienen descrito lo que tiene que hacer la persona, pero eso no es así porque esto es un procedimiento. Es decir, si tú redactas en el criterio todo lo que la persona tiene que hacer, en realidad le estás diciendo, te estás saltando directo al procedimiento. Y aquí se trata de que utilice cosas para que sea sistémico, ¿no? Pero lo que hizo él fue un gran esfuerzo de buscar los criterios. Y a eso me refería yo cuando les decía, por ejemplo, mira, dice, la farmacología en el anciano, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es hacer el programa de farmacología, perdón, de anestesiología geriátrica. ¿Qué los diferencia a ustedes de él? Que él habla de la fisiología, que es acá, la fisiología del anciano es diferente a la fisiología de otros, ¿no? De otros pacientes, porque el envejecimiento ha generado algo. Ujú. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Él también hace, igual que tú, igual que Jorge, la valoración preanestésica, Ajá. ¿no? Los tres piden exámenes, ¿no? Sí. Hacen diagnóstico, llenan el expediente, etcétera. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que tú lo haces solo para la cirugía torácica. Ujú. Jorge lo hace para todas las actividades, pero ¿cómo? Perioperatorias. Perioperatorias. Y ya él lo hace específicamente para estar anestesiando viejitos, ¿no? Ujú. Sí. Pero hacen lo mismo, excepto que se tienen que basar en escalas diferentes y en procedimientos distintos. Para hacer lo mismo, se basan en cosas diferentes. Por Ah, ejemplo, claro. este, ya él se basa en ciertas reglas, ¿no? De edad, etcétera, etcétera, ¿no? Que Ujú. caracterizan eso. Entonces, es lo que yo les decía. Esto es lo que él hace diferenciado. ¿Por qué? Porque el tipo de actividad con un niño es diferente. La fisiología de un niño es diferente y de un joven es diferente a la fisiología de este, una persona envejecida, pues, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que yo les digo a ustedes. Hagan un estándar donde expliquen solo lo que ustedes hacen sin que lo haga nadie más que ustedes, Ok. ¿no? Y eso es lo que yo te decía que lo hiciéramos con tus colegas. Sí, 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 ya estamos, ya estoy en eso. Ya. Entonces, nos podemos juntar la otra semana y yo les voy preguntando y vamos haciendo los criterios. Ok. Pero entonces, bueno, no sé. Lo que han hecho Este, no está mal. ajá. No es que no les sirva, pues. Ah, ok. Sí le sirve, claro, por supuesto. Solo que para darle un carácter más específico necesitamos relacionarlo con eso específico que ustedes hacen. Entonces, es lo que yo te quería preguntar. Ya tengo dos o tres de los criterios que creo que solo hacemos nosotros, los Perfecto. torácicos. Ujú. Entonces, a partir de eso, es como un esbozo todavía, ¿no? Así de, Ya, o sea, solo está el título. Ir desarrollando el estándar de competencia, pero también irlo incluyendo aquí en la tarea, en lo que tenemos que entregar. claro, pero lo primero que quiero yo es revisarle los criterios Ok, y ayudarlos a que hacerles preguntas para que ustedes me digan, ah, no, sí, también hacemos eso, ¿no? ok, ok. Porque Uh-huh. la pregunta que yo les voy a hacer a ustedes para ayudarles es, ¿qué hacen? ¿Qué hace, además de todo lo que hace un anestesiólogo X cualquiera?
este, ¿qué hacen más de lo que ellos, que los otros no van a aplicar? Por ejemplo, ¿qué te puede diferenciar a ti como anestesiólogo torácico del que hace TIVA o del que hace anestesia regional, por ejemplo? Ujú, ¿No? Una de las cosas que yo creo que es diferente es la situación del paciente, ¿no? Porque el paciente en anestesia regional puede estar despierto y la relación con él es distinta, ujú. ¿no? O sea, es diferente cómo van ustedes a monitorear los signos vitales, por ejemplo, Ujú, sí, ¿no? Porque la atención que ponen, o sea, ¿qué se vuelve crítico en una eh, anestesia regional y qué se vuelve crítico en una anestesia torácica? ventilar a un solo pulmón. ¿Verdad? Sí. Y no respira el pobre. No, con uno solo. Claro. Ajá. Sí, imagínate respirar con un solo pulmón. Qué susto. Si apenas uno puede con los dos, imagínate con uno solo. Sí, ese es el primero, ¿no? El que identifique que solo hacemos nosotros. Claro. Ajá. Sí, eso es lo que yo le decía ¿cómo se llama? A A Jorge. Yael. Ahora, ya él los hizo, pero hay cosas Ajá. que tenemos que corregir, porque en el criterio está diciendo, esto y pon la lista así, ¿no? Y eso Ujú. no va en un criterio. El criterio simplemente te dice, utiliza tal lista, ¿no? Ajá. Pero no te La describe cosa. los pasos Es que hay como, que dar, que eso te lo ajá, sí. describe la lista, Ok. Sí, ¿no? no como procedimiento, porque para eso tienen los procedimientos. En los estándares que ponen son las acciones críticas para lograr el resultado. Ok. Si Claro, eso, a si ver si eso está no lo aquí la... hacen, ujú, si eso no lo hacen, no se logra el resultado. Ujú. Claro, porque mira, esto se trata de que cuando tú diseñas, tienes que estar articulando los sistemas que existen en la realidad, ¿no? Entonces, por eso el estándar de desempeño o la norma de desempeño, que es esta de competencia, te describe cómo trabajar. Pero cuando te dice, oiga, usted va a hacer el expediente clínico, inmediatamente te va a decir de acuerdo con la NOM mexicana, ¿no? Ajá. Entonces, esa NOM te manda a un sistema de calidad en el trabajo, porque las NOM pertenecen a la organización al sistema de organización del trabajo, pero también te mandan al sistema jurídico, porque estas NOM son obligatorias. Así es. ¿No? Entonces, no lo describe aquí, pero te dice, oiga, usted use el sistema jurídico o use el sistema de organización, ¿no? Y además te dice, oiga, cuando usted le haga un examen al paciente, preocúpese de que el paciente esté protegido, respete su dignidad, ahí te está mandando a el sistema de cultural y de contexto, de cómo nosotros nos relacionamos, que son los valores. Entonces, fíjate cómo para poder enseñar tenemos que describir el trabajo, lo que hacemos, y ver Ajá. cada uno de los sistemas con que se relaciona, ¿no? Ok. Y el estándar te lo va diciendo. Aquí, por ejemplo, pues te mandó con el sistema jurídico. Este te manda con el sistema de los valores. Este te manda con el sistema de calidad en procesos. Cada criterio te va mandando para diferentes sistemas. Ok. Ujú, Y eso es lo que nosotros hacemos en el trabajo en realidad, ¿eh? ujú. Que no el problema es que no se haga totalmente, sino que no hay conciencia de eso, porque no se ha enseñado de esa manera, no tenemos ese resultado, ¿no? Ahora, Ok. lo que ustedes ya han hecho, por supuesto que sirve, porque ustedes han trabajado estándares, pues. Ya habían trabajado dos, ¿no? Sí. O tres, me parece.
Tres. Tres, claro, son tres los que habían trabajado. Entonces, ahora para poderle dar, tenemos dos formas de darle, pero yo creo que saquen una parte que sea solo de ustedes. Pero hay cosas que son genéricas que pueden decir, uno dice, ah, no, yo voy a usar para esto, voy a usar el procedimiento de anestesia torácica y yo voy a usar el procedimiento de anestesia de postoperatoria, por ejemplo, ¿no? Mm, O preoperatoria o durante la operación, ¿no? ujú, ok. Entonces, eso lo van cambiando, ¿ok? Ujú. No vayan a desechar nada de lo que han hecho, ¿eh? No, 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 no. Porque además ya lo habíamos revisado y lo que avanzaron estaba correcto. Sí. Aquí está, a ver, este es el de Norma. Norma va a tener que corregir todos los criterios de evaluación y verificar la calidad. No todos los resultados tienen dos criterios. Hay que ver qué es lo que le estás pidiendo y con qué se va a relacionar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que verificar si son más criterios, ¿no? Ujú. O si no se están repitiendo los criterios y que a lo mejor de todos se puede hacer uno. Claro, pero además, por ejemplo, en este caso, en el criterio 6 está pidiendo varias cosas. Sí, Ojo, ¿sí? Y si le pide varias cosas, tienes que diferenciarlas, porque si no, ¿con qué sí, instrumento de evaluación lo vas a hacer? Aquí le dices que le vas a, que aplica los aplicar. códigos de práctica cuando trabaja en específico de trabajo interprofesional, ¿no? Es decir, que tiene que trabajar con otros Sí, en equipo, demostrando la capacidad de trabajar en equipo de manera ética y conforme a la normatividad. Aquí, o sea, ese es tiene que otro. trabajar en equipo, tiene que hacerlo de manera ética. ¿Dónde está y dónde dice cuál es la ética que va a aplicar el médico? Sí, Necesitamos saber en qué documento, en qué política, en qué norma, en qué parte. Ah, ustedes me van a decir, no, eso se aprende en bioética. Sí, pero ¿dónde está especificado, no? ujú, Ah, ujú. bueno, en bioética, ¿en qué texto? ¿O en qué artículo? El código de valores como institución, ¿no? Que tenga esa organización, todo eso. Es importante. Claro. ¿Mm? Porque ¿cómo vamos a evaluar, no? De manera ética y conforme a la normatividad. Bueno, la normatividad la podemos conseguir, ¿no? Sí, El trabajo interprofesional, bueno, tenemos que definir qué significa eso. A lo mejor es en una situación de quirófano, ¿no? de eso hay que definirlo a lo mejor en un Sí. No, no tenemos que agrupar tantas actividades en un no, solo criterio, no, porque nos va a costar mucho evaluar, ¿ok? Este trabajo que hizo Norma está correcto en términos de la metodología. sí, Solo está faltando que los verbos siempre deben ir en indicativo, ¿ok? Que ya se lo puse aquí. Ya. Y ahora vamos a ver otro ejemplo de Yael. Mm, 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 mm. Este es el de Yael, sí. ¿No? Entonces, preparar los insumos, espacios y equipos para realizar la evaluación del paciente. Se fijan que después pone realizar la evaluación del paciente como otro resultado. A ver. Entonces, fíjense lo que va a pasar aquí, ¿eh? Va a decir realizar la evaluación del paciente. ¿Para qué? ¿No? De acuerdo, ay, de acuerdo con el tipo de procedimiento a realizar, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, este resultado de aprendizaje, aquí.
este que dice que es resultado de aprendizaje puede transformarse en un criterio de evaluación para realizar. O sea, para realizar la evaluación necesita preparar los insumos, ¿no? Lo podemos poner como este prepara Como criterio de como evaluación. criterio. Prepara criterio de evaluación. Uno. Uno, prepara los insumos, espacio y equipo para realizar la evaluación del paciente, Eh, ¿no? eh. Criterio de evaluación. Dos, informa al paciente sobre el procedimiento a realizar. Explica al paciente la importancia de la información que le está solicitando. Confirma que el paciente ha comprendido la información proporcionada y ya, ¿no? Eso va a ser para realizar la evaluación. Hay que que le está solicitando. ¿Se fijan? Que ese criterio de evaluación 3 y criterio de evaluación 4. Bueno, Sí, bueno, sí se te oye, Rosy. ya. No, es que estaba Sí, sí se contestando el oye. teléfono que Ah, estaba ok. 4. ¿No? Ajá. Ahora, este también puede ser un resultado de aprendizaje. Y el criterio, ¿no? Es criterio de evaluación. Uno, le vamos a quitar el... Este es menos complejo, ¿no? Porque aquí dice realizar la evaluación. Este no, este es solo preparar. Este es para un residente uno, ¿no? Prepara los insumos, espacio y equipo para realizar la evaluación del paciente, ¿no? Tener las Entonces, cosas listas, ¿no? Ujú. entonces es identifica el tipo de espacio, equipos e insumos necesarios para realizar la evaluación. Porque no sabe todavía, o sea, no lo tiene que hacer así a la loca, tiene que preparar de acuerdo al tipo de evaluación que va a hacer, se va a realizar, ¿no? Después, dos, confirma la funcionalidad de los equipos. Verifica las condiciones, espacio para llevar a cabo la evaluación. Hay pacientes, acuérdense que él trabaja con viejitos, ¿no? Hay pacientes que pues se sienten muy, muy incómodos cuando pues los están evaluando, ya son grandes y los hacen que se quiten
la camisa o cosas así, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Ujú, ujú. Y confirma la funcionalidad de los equipos, ¿no? Y C4, ujú, verifica que las, todos los requerimientos están en estado funcional de acuerdo con el tipo de evaluación. Y ya, siempre tengo que ver realmente cuál es el nivel de complejidad y el tipo de acción que se está pidiendo. Por eso aquí preparar nada más es hacer esto, pero realizar la evaluación implica primero que nada preparar y hacer varias otras cosas, ¿no? Entonces, depende de la complejidad que ustedes le quieran dar, es el tipo de verbo que van a ir utilizando. Todos los resultados de aprendizaje deben tener sus criterios de evaluación, todos. No se puede hacer un resultado de aprendizaje sin asociarle un criterio. Uno, dos, tres, cuatro, los que sean necesarios. Cuando ya son más de cuatro o cinco, es que el resultado de aprendizaje hay que desglosarlo. ¿Ok? Entonces, aquí la evaluación fisiológica del envejecimiento. Actuar conforme a principios éticos y legales en la atención y evaluación de personas mayores de acuerdo con las políticas y marco jurídico correspondiente. Fíjense cómo aquí, de acuerdo con, puso, ya él puso la posibilidad de conectar el resultado con la condición, cosa de que el resultado implica irse a otro sistema que es el marco jurídico, ¿no? Entonces, selecciona los procedimientos y políticas de acuerdo al tipo de paciente y padecimiento, verifica las condiciones de los espacios, identifica las características culturales, explica al paciente la importancia de la información, confirma que el paciente comprendió, identifica las necesidades del paciente para llevar a cabo la evaluación, ¿no? Esto acá en la evaluación no lo pusimos, ¿no? Ese puede ser algo importante de considerar. Me van a decir, ay, pero es que se repite. No importa. No importa que se repita el criterio en diferentes resultados de aprendizaje. Ahora, veamos esto. Está la acción técnica. Este también es técnico. Este es comunicación, ¿no? Comunicación. También es parte del marco jurídico. Y aquí es ético. ¿No? Va a identificar qué necesidades tiene el paciente. O sea, está tomando en cuenta al paciente. Y en la que estás, hay que aumentar, Rosy, la parte del registro de lo que se Acá, está haciendo. Sí, sí, registra los resultados, ¿no? sí, sí. Ok. Ujú. Y o sea, está indicando todos los pasos que debe tener, ¿no? Y la complejidad es lo que cambió en relación a este otro.
Preparar está incluido en llevar a cabo las cosas. ¿Ok? Bueno, este es el de Yael, evaluación fisiológica del envejecimiento. Bueno, son muchísimos los que él tiene, la farmacología, y tiene muchos resultados, pero aquí hay otra cosa que yo quería comentarles. Yael tiene muchos resultados porque además hay una cosa que no hemos revisado, que yo voy a revisar con calma este fin de semana, y que es que no se pueden hacer resultados de aprendizaje por cada uno de los criterios. Tenemos que unir criterios, ¿sí? Este y este, ¿qué tienen en común? Y ahí hacemos un criterio por uno solo, ¿no? Este y este, ¿qué tienen en común? Ah, hacemos un resultado de aprendizaje, perdón. Pero no podemos para cada criterio hacer un resultado. No, no es así el diseño, porque el proceso de análisis es ir juntando los criterios en un solo resultado de aprendizaje. ¿Ok? O sea, a veces hay criterios que son tremendamente complejos y que sí hay que sacarlos solos, pero no es lo común. Hay que hacer grupos, por ejemplo, de seguridad, por ejemplo, de organizacional, algo organizacional, tratar de hacer grupos. Claro, también cuando atienden la vía aérea, por ejemplo, ¿no? El estándar tiene como 20 criterios de desempeño, pero si nosotros usamos esa lógica de agrupación, pues los criterios se pueden estar integrados y pueden salir dos resultados, no 20, ¿no? Ujú. Entonces también hay que fijarse en ese detalle. Creo que van bastante avanzados. La mayoría de los que han mandado no están asistiendo, pero sí están mandando, están viendo los videos. Por eso era tan importante que yo les grabara este video, ¿no? Están tomando en cuenta eso. Entonces, creo que hay algunos de los que me han mandado sus sus trabajos que requieren de asesoría. No se olviden que tienen las asesorías. No importa que a esta sesión no vengan, pero que sí tienen que mandar los trabajos para yo hacer la retroalimentación y que ustedes tengan las asesorías correspondientes cuando nosotros nos damos cuenta que falta algo metodológico. En general, el grupo ha captado los aspectos metodológicos. Así que en ese sentido estamos muy contentos. Pero sí hay cosas todavía que hay que afinar. ¿Ok? Sí, Muy porque bien. además esta parte, pues es, digamos, la más compleja del diplomado. Y sí han captado todo este rollo metodológico que se necesita. Importante. Claro, esa es una de las cosas interesantes que lo han captado. Sí. Yo les Muy voy a bien. mandar estos trabajos, los voy a poner Chat. en el chat para que los vean porque están las correcciones que hemos hecho y los arreglos cuando vean el video para que tengan el documento y se acuerden qué fue lo que estuvimos cambiando, ¿ok? Qué fue lo que agregamos, etcétera, y por qué razón. Muy bien. Ok, entonces les voy a dejar de compartir y ¿Preguntas? Ok, no sé si ya tengan con alguna este ejemplo. pregunta. Gerardo, Grace. Sí, 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 yo. Eh, ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante. Bueno, bueno. sí, sí, adelante. Gerardo. Sí, ya con este ejemplo de Yael ya quedó más claro. Sí, Entonces, ya como que ya nos dio, así, literalmente nos dio la idea de cómo ir entrelazando sí, la, la idea que tenemos Jorge y yo de sí, juntar las dos. Entonces, ya sí. este fin de semana ya te mandamos para el lunes ya todo lo que ya queremos tener. Ujú. Y si te das Perfecto. Pero cuenta, en los, pueden hacer lo que yo les decía, ¿eh? Él hizo un trabajo impresionante
pero ¿por qué? Porque sacó los criterios, pero además relacionó cada resultado de aprendizaje con un solo criterio. Y eso Sí, es un esfuerzo muy grande, pero no le va, no, demasiado. no es útil para el No, diseño de la formación. no, no. ok. ¿Por qué Además, por razón? ejemplo, Porque atomizas, sí, atomizas, sí. Y ¿no? fíjense, por ejemplo, en los ejemplos que de Norma, eh, Rosy agarró preparar y puso los criterios de evaluación y salieron varios. Y luego ya hacer la evaluación, evaluar al paciente. Y ahí puso los diferentes criterios y entraron muchas cosas. Entonces, de esta manera, ustedes agrupan y es muchísimo más fácil para trabajar y evaluar. Claro, Claro. claro, ¿no? Bueno, esta semana vamos a trabajar todavía en resultados de aprendizaje. De todas maneras, yo no quise, vamos a empezar con las estrategias didácticas. Ah, la próxima semana le voy a subir ya la ficha de estrategias para los que quieran leerlo y etcétera, pero necesito que ya avancemos en los resultados porque de ahí es donde ustedes toman la decisión de cuáles estrategias y cuáles técnicas van a utilizar para enseñar. Ujú. Y la Sí, importancia maestra, que está tiene la bien. estrategia en función del resultado. ¿Ok? Grace, tú me mandaste algo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, fue el trabajo que decía que era de Norma. Le decía que ese es mío ¡Ay, y de de veras! Elizabeth, Se me pero sí estuve aquí y ya igual, Claro, se me olvida. sí, Sí, sí escuchaste, ¿no? Lo que sí, estuve sí, sí, viendo sí, de sí, tu exacto. trabajo. Sí, ya quedó un poquito más claro y pues hacer esas modificaciones. Yo creo que igual en la semana le andamos pidiendo una asesoría Ok, para, ajá, modificarlo y yo creo que agregar algunos más, ya más perfecto. específicos. Ujú, sí, Sí, pero captaron la lógica metodológica, sí, ¿eh? ah, ok, ok, Sí la captaron. Así es ok. que, o sea, sí están cumpliendo. Igual, en el caso de Gerardo y Jorge también, Yael también. ¿No? Casi todos han identificado cuál es la lógica metodológica de redacción. Así que está bien eso. Ujú. Ok, sí, muchas gracias. Muy bien, se me olvida que tienes dos nombres. Sí, Te estoy contando como dos personas. bueno, Vales por dos. sí, Ok, bueno, entonces ahorita les voy a poner los trabajos ahí en el chat para que tengan los ejemplos y voy a mandarles al ratito el video, ¿ok? Para que ustedes puedan empezar a, a verlo y a poder ver cuáles son los cambios, ¿ok? Y los demás compañeros también puedan ver sus cambios. Ujú. ¿No hay más sí, maestra, preguntas, gracias. Gerardo y Grace? Me parece que no. Entonces, chicos, que tengan un buen fin de semana. Ya van a tener tiempo para redactar. Yo no quise hacerles o sea, no quise integrar la parte ¿cómo se llama?, de técnicas didácticas hoy porque dije, mejor dejarlos No que tiene caso. Pues no, deme 500 pesos. No, piensen bien en los criterios. para el acceso. Yo abro, pero y si ahorita yo salgo. Ok. Bueno, Rosy, Dime. una pregunta, ya es que le había escrito al doctor Calixto, pero me dejó en visto. Para los pagos, Ajá. Ah, ¿no les dijo? no, yo le escribí y pues, no, no me dijo. Ah, bueno, ¿te acuerdas que les mandé al principio la información, un de información? De Ahí Sí, los pagos. sale, ok, pero te lo mando, no te bueno, preocupes. se puede ya de una vez liquidar, ¿verdad? Si quieres. Ah, sí, mejor para ya no andar con eso. Ah, Ok.
para no andar con la preocupancia, sí, sabes que Ah, varios han dicho, oye, ¿y qué hago? Pero era la misma cuenta. Entonces sí, te la voy a mandar, no te preocupes. Ujú. muchas gracias, Rosy. Ay, ¿de Bueno, qué? muy buen Bueno, que fin de estén muy bien, semana, chicos. chicos. ¿Mm? Que estén muy Igualmente, bien. bonito fin de semana. Igualmente. Igualmente para Nos vemos. ustedes. Bye. Sí, gracias, bye. Bye, bye. Chao.